Misterios antiguos que la historia aún no ha podido resolver. La historia que conocemos es solo una parte de la verdad. ¿Qué pasó con los imperios que desaparecieron sin dejar rastro? ¿Cómo es posible que un ejército romano entero haya sido borrado de la historia? ¿Qué conocimientos se perdieron en la biblioteca de Alejandría? No estamos hablando de mitos ni leyendas. Estos son hechos reales que han desconcertado a historiadores, arqueólogos y científicos durante siglos. Pero aquí hay algo aún más inquietante: algunos de estos misterios podrían haber sido ocultados intencionalmente. Hoy vamos a desentrañar los mayores enigmas de la historia, aquellos que, hasta el día de hoy, siguen sin respuesta. Desde tumbas perdidas hasta mensajes en códigos desconocidos. Desde civilizaciones que desaparecieron de la noche a la mañana hasta secretos enterrados que podrían cambiar todo lo que creemos saber. Si amas la historia, los misterios sin resolver y los secretos del pasado, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver el mundo. Comenzamos. 1. La tumba perdida de Gengis Khan, un secreto oculto durante 800 años. Uno de los mayores misterios de la historia es la tumba de Gengis Khan, el líder mongol que conquistó más territorio que cualquier otro en la historia. Pero su descanso eterno sigue siendo un enigma. En 1227, Gengis Khan murió en algún lugar del noroeste de China. Pero, a diferencia de otros grandes conquistadores, su tumba nunca ha sido encontrada. Según la tradición, su escolta mató a todos los testigos para asegurarse de que su tumba nunca fuera revelada. Algunos relatos van más allá, dicen que su ejército desvió el curso de un río para ocultar su tumba bajo el agua. Otros afirman que los soldados que transportaron su cuerpo fueron ejecutados y que quienes llevaron a cabo esas ejecuciones también fueron asesinados. Las teorías más aceptadas indican que su tumba podría estar en las montañas Kentii, en Mongolia, cerca del río Onon, donde nació. Sin embargo, a pesar de los intentos modernos de localizarla con imágenes satelitales y tecnología avanzada, el lugar sigue siendo un misterio. ¿Por qué tanto esfuerzo para ocultar su tumba? ¿Acaso hay algo más enterrado con el que el mundo no debe conocer? 2. La novena legión romana, un ejército que se esfumó. Un ejército de élite del Imperio Romano desapareció por completo en el siglo II después de Cristo. La Legión 9 hispana era una de las unidades más poderosas de Roma. Luchó bajo el mando de Julio César, aplastó la rebelión de Boudica en Britania en el año 61 después de Cristo y defendió los límites del imperio en las Islas Británicas. Pero después del año 108 después de Cristo, nunca más fue mencionada en los registros históricos. Algunas teorías dicen que marcharon hacia el norte de Britania, en la actual Escocia, y fueron completamente destruidos por los pictos. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas concluyentes de una masacre a gran escala. Otra teoría sugiere que fueron enviados a Judea para sofocar la segunda revuelta judía, 132 a 135 DC, y que fueron aniquilados allí. Pero los registros romanos de la época no los mencionan. Lo más inquietante es que, en los documentos del ejército romano del año 200 después de Cristo, la novena legión ya no existía. ¿Cómo puede desaparecer un ejército entero sin dejar rastro? 3. El colapso de la Edad de Bronce, civilizaciones destruidas en pocos años. Hace más de 3.200 años, entre el 1200 y el 1150 a.C., el mundo sufrió un colapso sin precedentes. En ese corto periodo, civilizaciones avanzadas como los hititas, micénicos, minoicos y babilonios desaparecieron casi por completo. Las ciudades fueron incendiadas, las redes comerciales se derrumbaron y la escritura fue prácticamente olvidada en algunas regiones. Pero, ¿qué causó esta catástrofe? Algunos creen que los pueblos del mar, un grupo de misteriosos invasores, devastaron las ciudades costeras y destruyeron los grandes imperios. Pero hay otra teoría, un colapso climático global que causó sequías extremas y hambrunas. El resultado fue el fin de la Edad de Bronce y el comienzo de una edad oscura que duró más de 400 años.
4. Las líneas de Nazca, mensajes a los dioses o algo más. En el árido desierto de Nazca, Perú, existe un enigma arqueológico que desafía todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. Imagina caminar sobre una llanura aparentemente vacía, sin notar nada especial. Pero si pudieras elevarte a cientos de metros en el aire, verías algo asombroso, figuras geométricas perfectas, animales colosales y líneas rectas que se extienden por kilómetros en todas direcciones. Estos geoglifos, conocidos como las líneas de Nazca, fueron creados por la cultura Nazca entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo y por qué fueron hechas? Uno de los mayores misterios es que las figuras solo pueden ser vistas desde el cielo. Pero, ¿cómo es posible que una civilización sin aviones ni globos aerostáticos haya podido diseñarlas con tal precisión? Algunas teorías sugieren que los Nazca usaban un sistema de cuerdas y estacas para calcular las proporciones y mantener la alineación perfecta. Otras proponen que utilizaban plataformas elevadas para ver el diseño desde arriba. 5. La Atlántida, mito o realidad. Si hay un misterio que ha cautivado a la humanidad por siglos, es la Atlántida. Descrita por Platón en el siglo IV a.C., la Atlántida era una isla-continente donde habitaba una civilización avanzada y poderosa, que de un día para otro desapareció bajo el mar. Platón la describió en sus diálogos Taimeo y Critias, donde dijo que la Atlántida estaba situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Según Platón, los atlantes eran un pueblo avanzado, con una sociedad próspera, una gran flota naval y ciudades llenas de templos y palacios cubiertos de oro. Pero lo más impactante es su final, un gran cataclismo hundió la Atlántida en una sola noche, desapareciendo sin dejar rastro. Lo interesante es que Platón no menciona esta historia como un mito, sino como un relato histórico real transmitido por sacerdotes egipcios. 6. El manuscrito Voynich, un libro imposible de descifrar. En 1912, un comerciante de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich encontró un extraño manuscrito en una biblioteca italiana. Desde entonces, este libro ha desconcertado a lingüistas y criptógrafos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque está escrito en un idioma completamente desconocido. El manuscrito Voynich tiene más de 200 páginas llenas de ilustraciones de plantas que no existen, diagramas astronómicos y símbolos que nadie ha logrado traducir. Algunos creen que es un tratado alquímico medieval, otros piensan que es una broma de hace siglos, pero nadie ha podido descifrarlo. Lo más inquietante es que parece haber sido escrito con una estructura lingüística real, lo que sugiere que quien lo creó usaba un idioma que el resto de la humanidad no conoce. ¿Es un lenguaje perdido? ¿Un código secreto? ¿O algo más allá de nuestra comprensión? Hasta el día de hoy, el manuscrito Voynich sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia de la escritura. 7. La ciudad perdida de Zeta, la Atlántida del Amazonas. En 1925, el explorador británico Percy Fawcett estaba convencido de que en la selva amazónica había una ciudad perdida llena de riquezas y conocimientos ancestrales. Basándose en antiguos textos portugueses y relatos indígenas, Fawcett creía que esta ciudad, a la que llamó Zeta, era la prueba de que existió una civilización avanzada en la selva mucho antes de la llegada de los europeos. Pero aquí está lo inquietante. Cuando Fawcett y su equipo entraron en la selva, nunca más se supo de ellos. Desde entonces, cientos de expediciones han intentado encontrar la ciudad de Zeta y descubrir qué ocurrió con Fawcett, pero ninguna ha tenido éxito. Sin embargo, en las últimas décadas, imágenes satelitales han revelado estructuras geométricas bajo la selva, lo que sugiere que una civilización oculta pudo haber existido allí. ¿Fawcett realmente encontró la ciudad de Zeta? Y si lo hizo, ¿qué fue lo que vio que le impidió regresar? 8. La flota perdida de Kublai Khan, el ejército tragado por el océano. En el año 1281, el emperador mongol Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, intentó invadir Japón con la flota más grande de la historia hasta ese momento, 4.000 barcos y 140.000 soldados.
Pero antes de que pudieran atacar, un tifón devastador apareció de la nada y destruyó la flota casi por completo. Los japoneses lo llamaron kamikaze, que significa viento divino, y creyeron que era una intervención de los dioses para proteger Japón. Pero aquí está el misterio: los restos de esa gigantesca flota nunca han sido encontrados en su totalidad. Si realmente fueron destruidos, ¿por qué solo se han encontrado pequeños fragmentos dispersos? ¿Es posible que algunos barcos hayan sobrevivido y terminado en lugares desconocidos? ¿O podría haber algo más detrás de esta historia? Si algún día se descubre la verdadera ubicación de esta flota, podría cambiar nuestra comprensión sobre la historia del comercio y la guerra en Asia. 9. La Biblioteca de Alejandría, el conocimiento perdido para siempre. Durante siglos, la Biblioteca de Alejandría fue el mayor centro de conocimiento del mundo antiguo. Se dice que contenía mapas del mundo conocido, textos científicos avanzados y registros de civilizaciones perdidas. Pero entre el 48 a.C. y el siglo III después de Cristo, la biblioteca fue destruida en una serie de incendios y saqueos. Se cree que miles de manuscritos fueron quemados, lo que significó la pérdida de información invaluable. Pero hay quienes creen que algunos de esos documentos fueron escondidos en catacumbas subterráneas y aún podrían existir en algún lugar del mundo. Si algún día encontramos esos textos, ¿podría cambiar nuestra comprensión de la historia? 10. El tesoro de Oak Island, un enigma enterrado en Canadá. Desde 1795, exploradores han intentado encontrar un supuesto tesoro escondido en la isla Oak, en Canadá. Todo comenzó cuando 3 jóvenes encontraron una extraña depresión en el suelo. Al cavar, hallaron restos de una estructura artificial. Desde entonces, múltiples excavaciones han encontrado túneles misteriosos, símbolos extraños y objetos de orígenes inciertos. Pero lo más aterrador es esto: cada vez que alguien ha estado cerca de descubrir el tesoro, ocurren accidentes mortales. Algunos creen que es un escondite de los templarios, otros que es un botín pirata. Pero hay quienes piensan que lo que hay bajo la isla no es un tesoro, sino algo que debía permanecer oculto para siempre. ¿Qué puede ser tan valioso, o tan peligroso? Conclusión: la historia nos oculta más de lo que creemos. Si hay algo que podemos aprender de estos misterios es que la historia no siempre es lo que nos dicen. Algunas preguntas pueden resolverse con el tiempo y nuevas tecnologías. Pero otras parecen estar destinadas a permanecer en la sombra para siempre. Ahora dime, ¿cuál de estos misterios te impactó más? ¿Crees que algún día descubriremos la tumba de Gengis Khan? ¿O que la ciudad perdida de Zeta sigue oculta en la selva? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias que desafían nuestra comprensión del pasado. Nos vemos en el próximo video, porque la historia aún guarda sus secretos más oscuros.